Bien, chicos, buen día con todos. Empezamos entonces con la clase del día de hoy, bueno, en el curso de física. Nuestro tema, trabajo mecánico, ¿no? Bueno, entendamos rápidamente, ¿no? ¿Qué es, no? Bueno, es una magnitud física escalar, ¿no? O sea que no tenemos que preocuparnos por el vector trabajo mecánico, porque no es una magnitud física vectorial, sino es escalar. No depende de un vector. Características. El proceso de energía, o sea, mide, ¿no? El proceso de transferencia de movimiento y energía, ¿no? Ese es el trabajo mecánico, ¿no? Para el movimiento mecánico, la cantidad de trabajo mecánico de una fuerza F, ¿no? Porque el trabajo mecánico está asociado, está dirigido a una fuerza F, ¿no? Es igual a la fuerza F, bueno, más o menos, ¿no? La fuerza F por la distancia. ¿Por qué hay un más menos? Porque un trabajo puede ser positivo o negativo. Todo depende de algo que ya les voy a mencionar. Y hablamos acá de trabajo neto, ¿no? También. El trabajo neto es el trabajo, o la sumatoria, ¿no? De todos los trabajos de las diferentes fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo, ¿no? Obviamente. Y también se define, ¿no? Con el trabajo neto como la fuerza resultante por la distancia. Bien. Eh, Muy bien. Por ejemplo, acá, ¿no? Notamos que F, ¿no? La fuerza F está a favor del movimiento. Toda fuerza F que esté a favor del movimiento, ya en dinámica hemos estudiado un poquito eso de a favor, en contra del movimiento. Toda fuerza que esté a favor del movimiento va a producir un trabajo positivo, ¿ya? No te olvides de eso. Toda fuerza que esté a favor del movimiento generará un trabajo positivo. Ahora, F está en dirección opuesta al movimiento, no sé, esta esferita, bueno, esta esferita, parece que es una esferita, no sé, se está moviendo hacia la izquierda, pero esta persona está aplicando una fuerza hacia la derecha. Entonces esta fuerza está en contra de la dirección de movimiento. Por lo tanto, yo diré que ese trabajo va a ser negativo. El trabajo de la fuerza que está aplicando la persona, ¿no? Ahora acá, mira, a ver, la dirección de movimiento es hacia la derecha, pero F está actuando de manera perpendicular a la dirección de movimiento. F no está ni a favor ni en contra del movimiento, es perpendicular a la dirección de movimiento. Toda fuerza que sea perpendicular a la dirección de movimiento producirá un trabajo nulo. No te olvides. Y a veces van a haber fuerzas oblicuas, ¿no? Hay que descomponerlas. Bueno, bien, chicos, vamos a la parte práctica y vamos a explicar pues aquí todo esto. Bien, ya tenemos entonces todo listo para poder empezar. Pregunta número 1 dice lo siguiente. Determine F, dice, ¿no? Determine F. Si al trasladar el bloque desde A hasta B, la fuerza F realiza una cantidad de trabajo de 150 joules. O sea, el dato que nos dan aquí es el trabajo. Normalmente el trabajo, no, ojo, mire, el trabajo, ahora vamos a anotarlo acá. Un ratito. El dato me dice que el trabajo de F para trasladar el bloque desde A hasta B, sabemos nosotros que es 150, ¿no? 150 joules. Pero nosotros también sabemos, ¿no?, que el trabajo de F para trasladar el cuerpo desde A hasta B es igual a la fuerza F multiplicada por la distancia desde A hasta B. Date cuenta que esa fuerza está en la dirección de movimiento, por lo tanto yo diré que el trabajo es positivo, ¿no? Se mueve a la derecha, la fuerza apunta a la derecha, el trabajo es positivo. Entonces, yo lo que quiero determinar es el valor de F. Sabemos que esto es igual a 150. Y eso va a ser igual a F, que no sé cuánto vale, y la distancia de A a B en la dirección de F, ojo, es 5. Y ya salió, bueno, es 5 metros, ¿no? Es 5 metros. Por lo tanto, F valdría 30 newton. Nada más. Profe, pero acá dice 10. No es 10, ¿no? Puede ser que se hayan equivocado acá y hayan querido decir que era 50, ¿no? Si era 50,
¿no? Borra el 1 acá y sí salía 10, ¿no? Pero bueno, respetando la información que está ahí, la respuesta es 30, ¿no? Eso es todo. Recuerda, por favor, siempre la propiedad o formulita con la cual nosotros vamos a trabajar, ¿no? Ahí está. Pregunta número 1. Queda la pregunta número 1, ¿ya? Profe, ¿qué pasa si la fuerza es oblicua? Cuando sea oblicua, tú tienes que descomponer la fuerza. Estás obligado a descomponerla. Vamos a descomponerla. Tenemos aquí entonces una componente vertical y recuerda acá tenemos una horizontal. Recuerda que esto es la hipotenusa. Esos dos vectores que están de color rojo representan los catetos, ¿ya? Representan los catetos. Entonces, si este es 37, este representa el cateto adyacente. Cateto adyacente es 4K de 37 grados. Bueno, y este sería su opuesto, 3K. Y esta sería la hipotenusa, 5K. De aquí yo determino o llego a la conclusión de que K tiene que ser 10. Y si K es 10, entonces esto es 40 newton. Y esto de aquí sería 30 newton. Así de fácil se descompone, chicos, ¿no? Obviamente conociendo, bueno, los triángulos que ya hemos estudiado, bueno, recordándolos. Bien, siguiendo ahí entonces, me piden a mí en esta preguntita que determine el trabajo mecánico realizado por la fuerza de 50 newton para trasladar al bloque desde C hasta D. Trabajo de F para trasladar al bloque de C a D. Esa es la pregunta. ¿Qué se sabe? Que el trabajo de F para trasladar al bloque de C a D es la fuerza F por la distancia de C a D, ¿sí o no? De C a D. Ya, pues, ¿cuánto vale F? Ahora, hey, cuando yo hablo la distancia de C a D, date cuenta que de C a D es una distancia horizontal. Entonces yo tengo que trabajar con la componente horizontal. Mi fuerza no vayas a cuidado con reemplazar el 50. No, no se reemplaza el 50, porque si se reemplaza el 50, ¿para qué descompongo? Lo que pasa es que F y D tienen que tener la misma dirección, el mismo sentido, ¿no? Ambos, la misma dirección. Entonces, si F apunta a la derecha, la distancia debe ser una distancia a la derecha, o no, o si F es horizontal, la distancia es horizontal, mejor dicho. Si F es vertical, esta distancia es vertical, ¿no? Siempre deben tener la misma dirección. F apunta a la derecha, entonces, o sea, es horizontal, ¿no? O perdón, disculpen, la distancia es horizontal, el movimiento es horizontal, entonces esta fuerza F debe ser la horizontal. Debo trabajar con la componente Fx, que es justamente la letra. Así. Entonces Fx es 40 y lo voy a multiplicar por la distancia de C a D, que es 6, ¿no? Y hacemos esa simple multiplicación, 240 joules. No lo había mencionado, pero la unidad del trabajo mecánico, recuerda, este símbolo representa el trabajo mecánico, es el joule, ¿no? Joule, ¿no? Vamos viendo estas cositas, chicos, ¿ya? Bien, avanzamos, avanzamos. Bien, chicos, entonces seguimos. Queda entonces la pregunta 2. No te olvides, cuando hay fuerzas oblicuas, descompón, ¿no? Y tú trabajas con la fuerza en la dirección del movimiento. Acá, determina el trabajo, o la cantidad de trabajo de la fuerza de gravedad. Fuerza de gravedad, tú sabes que es el peso, ¿no? Cuando el bloque es desplazado desde A hasta B. Y me dicen que AB mide 10 metros, ¿no? AB mide 10 metros. Está sencillo la pregunta, bastante sencilla. 10 metros mide AB. Dibuja la fuerza de gravedad. Podríamos dibujarla sin ningún problema. Hay que dibujarla, ¿no? Fuerza de gravedad. Como este bloque es de 8 kilogramos, la fuerza de gravedad, ¿cuánto valdría, chicos? Más 8 kilogramos, fuerza de gravedad. Recuerda, la fuerza de gravedad es el peso, o sea, la masa por la gravedad, ¿no? La gravedad es 10, 80 newton. Bien, a ver, un ratito, un ratito. Ya, entonces lo que vamos a hacer es colocar el 80 newton, ¿no? Bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer lo siguiente. Mira. Voy a hacer esto.
90 grados. Y como a mí me piden, determine la cantidad de trabajo de la fuerza de gravedad cuando el bloque de 8 kilogramos se desplaza de A a B, ¿no? Entonces, como es el trabajo de la fuerza de gravedad, el trabajo, o sea, es fuerza por distancia, ¿no? Pero mi fuerza es la fuerza de gravedad por la distancia de A a B, ¿ya? Ahora, el movimiento es de A a B, ¿no? O sea, el movimiento es hacia arriba, pero la fuerza de gravedad es una fuerza que apunta hacia abajo. Entonces está en contra de la dirección de movimiento. Por lo tanto, el trabajo va a ser negativo. Ya. Ahora, la fuerza de gravedad es 80. Y la distancia, profesor, es 10 de A a B. No, no debo trabajar con la distancia de A a B así como está. ¿Por qué? Porque mi fuerza es vertical. Si yo trabajo con una fuerza vertical, tengo que trabajar con la distancia vertical de A a B. Esta es la distancia vertical de A a B. Esta es la distancia horizontal de A a B, ¿no? Debo trabajar con esta vertical. Pero bueno, ya sabemos cómo trabajar en estos casos. Lo que tú vas a hacer es, tú vas a decir, ya, pues esta es la hipotenusa, a este le corresponde el 5K, 37, esto es 3K, y este es 4K. De aquí K vale 2, y si K vale 2 significa que la distancia vertical sería 6 metros y esto sería 8 metros. Entonces, esto debe ser multiplicado por la distancia vertical, ¿no? Y siguiendo ahí, esto sale menos 80 por 6, ¿no? Y esto sale menos 480, es el trabajo, se mide en joules. Solución a la pregunta número 3, chicos. No te olvides, entonces, para repasar rápidamente, hay que estar muy atentos a las direcciones de las distancias y de la fuerza de la que queremos hallar el trabajo. Muy atentos, porque tienen que tener la misma dirección, ¿sí? Bien, chicos, queda entonces la 3. Ahí el enunciado de la 4, ¿dónde está por acá? Ya, dice, determine la cantidad de trabajo neto realizado sobre el bloque de 2 kilogramos al desplazarlo de A a B mediante la fuerza F. Desprecie todo rozamiento. Determine el trabajo neto realizado sobre el bloque de 2 kilogramos al ser desplazado de A a B mediante una fuerza F. ¿Bloque de cuántos kilogramos? 2 kilogramos. Ya. Recuerda que aquí me están pidiendo en esta preguntita el trabajo neto. El trabajo neto, ¿no? En la trayectoria AB, ¿no? En la trayectoria AB. Bueno, para que tú puedas calcular, para que puedas obtener el trabajo neto, algo que tienes que tener en claro es debes graficar todas las fuerzas que actúan sobre este bloque. Recuerda que es un bloque de 2 kilogramos, ¿no? Recordemos bien eso, eso es un bloque de 2 kilogramos. Entonces este bloque de 2 kilogramos tiene un peso, pues obviamente, ¿no? Ni se diga. Su peso lo podemos graficar por aquí, ¿no? Listo. Este es el peso. Como es de masa de 2 kilogramos, su peso sería 20 newton. Pero también existe otra fuerza que actúa sobre él y durante toda su trayectoria. Esa fuerza es conocida como la normal, ¿sí? Acá está la fuerza normal, ¿sí? Ahora, bueno, como es normal, ya sabes que es perpendicular, ¿no? Ahora, ya pues, ¿no? Sobre este bloque actúan tres fuerzas. Recuerda que la superficie es lisa. Hay tres fuerzas que actúan sobre este bloque. ¿Cuál? La F, 20 y Fn. Pero aquí esto hay que descomponerlo, bueno. Vamos a obtener la componente horizontal, la componente vertical. Un poquito chuequito salió aquí. Vamos a trabajar. Ya está. Componente vertical. Ya sabes que esto es 5K. Ya sabes que esto es 37. Sabes que 37, este sería su componente Fx o 3K, ¿no? No, 4K, perdón. Porque esto es su cateto adyacente. Entonces, 3K, no, 4K.
Y ese es su cateto opuesto, su, ¿no? O FY también le llaman, y este es el 4K. De aquí cae 10, entonces esto es 40 newton. Y acá me he confundido, ¿no? Acá era 3. Aquí era 3. Sorry, sorry. Aquí era 3K. ¿Ya? 3K. Y como K era 10, ¿no? 40 y esto vale 30 newton. ¿Ya? 30 newton. Muy bien. Ahora, ya para terminar, ¿no? El problemita quiero el trabajo neto. Recuerda que yo lo que quiero es el trabajo neto, ¿ya? Entonces recordemos la fórmula del trabajo neto. Recuerda que el trabajo neto, ¿ya? En este caso de A a B, tendría que trabajar con las fuerzas. A ver. Bueno, ya vamos a ponerlo así, ya sería el trabajo. Tres fuerzas habían, ¿de acuerdo? De F, el trabajo de la fuerza de gravedad más el trabajo de la fuerza normal. Algo que tienes que aprender, siempre el trabajo de la fuerza normal al ser perpendicular a la dirección de movimiento, siempre va a ser nulo. No te olvides de eso, por favor, ¿ya? Siempre. Cero. Entonces dependería de esos dos. Entonces hay que calcularlos rápidamente. Entonces el trabajo neto de A a B sería bueno, trabajo de F de A a B. ¿Cuál es el trabajo de F de A a B? Entonces a ti lo que te conviene aquí es pues F, ¿no? Que vale ¿cuánto? No vayas a colocar el 50 nomás. ¿Por qué? Porque acá podrías trabajarlo fácilmente, ¿no? De A a B. O trabaja con la vertical también, ¿no? Porque toma el desplazamiento, bueno, de A a B. 4 metros, ¿sí o no? 4 metros. Entonces trabajamos con la vertical y trabajamos con esta vertical, o sea, así, ¿no? FY por DY, así. Fuerza de gravedad, ¿cómo es? Fuerza de gravedad es hacia abajo, ¿no? Vertical. O sea, también vamos a trabajar con el DY. Fuerza de gravedad por DY, también es. Entonces, FY es 30, ¿no? DY 4. Ah, ya, pero no nos olvidemos que como bueno, como el movimiento es hacia arriba y la fuerza de gravedad apunta hacia abajo, o sea, este trabajo sería negativo, ¿no? Así. Más por menos, menos. La fuerza de gravedad es 20 y de Y es 4. Esto es 120 menos 80, esto sale 40 joules positivo. Bueno. Y esa sería la solución a ese ejercicio. ¿Ya? Bien, chicos, vamos. Dice, la cantidad de trabajo de la fuerza F igual a 30 newton al expresar el bloque de AB. Entonces, mira, rapidito. Yo quiero el trabajo de F de AB. Entonces, yo sé que el trabajo de F de AB es EF por la distancia de AB. Bueno, podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Como F está apuntando bueno, en la dirección de la hipotenusa, bueno. Entonces trabajo con esta misma, bueno. Como este es 3, 90. Si este es 3, este es 4 metros, ¿verdad? Por el triángulo de 37, 53 y esto valdría 5 metros. Entonces trabajo con esto. Como F está en la hipotenusa, trabajo con la hipotenusa, ¿no? F vale 30 y la hipotenusa es 5, ¿no? La distancia de AB en la hipotenusa es 5 y esto saldría 150 newton. Newton no, joule, perdón. 150 joules. Y nada más, nada más. Nada más. Esa sería la respuesta, chicos, en la 6. Y eso es todo, chicos, ya con respecto a la clase del día de hoy.